¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu casa? ¿Has visto alguna sombra que se mueve por el rabillo del ojo? ¿Has escuchado algún ruido inexplicable en la noche? Si es así, quizás hayas tenido un encuentro con un fantasma. Pero, ¿qué son los fantasmas? ¿Existen realmente o son solo fruto de nuestra imaginación? En este video vamos a explorar el fascinante mundo de los espíritus y te vamos a mostrar los 5 casos de fantasmas más famosos y conocidos de la historia. ¿Estás preparado para sentir escalofríos? Entonces quédate con nosotros hasta el final y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Bienvenido a Misterios inexplicables. Los fantasmas son, según la creencia popular, las almas o espíritus de los muertos que permanecen en el mundo de los vivos, ya sea por algún asunto pendiente, por un fuerte apego o por una muerte violenta o injusta. Algunas personas afirman haber visto, sentido, oído o incluso comunicado con estos seres sobrenaturales, y hay numerosas evidencias que apoyan su existencia, como fotografías, grabaciones o testimonios. Sin embargo, también hay otras explicaciones más racionales y científicas que podrían desmentir la realidad de los fantasmas, como alucinaciones, sugestiones, fraudes o fenómenos naturales. Según el psicólogo Richard Wiseman, autor del libro Paranormality, la mayoría de las experiencias paranormales se pueden explicar por errores de percepción, memoria o razonamiento, o por la influencia de factores ambientales, sociales o psicológicos. Sea como sea, lo cierto es que los fantasmas han formado parte de la cultura y la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, y hay casos que han trascendido las fronteras y se han convertido en leyendas. Estos son los 5 casos de fantasmas más famosos y conocidos de la historia. La Llorona. ¿Te imaginas cómo sería encontrarte con el fantasma de una mujer que ahogó a sus hijos y que ahora los busca llorando por las noches? Esta es la historia de una mujer que, según la leyenda, vivió en México hace muchos años y que se enamoró de un hombre que la abandonó por otra. Desesperada y furiosa, la mujer decidió ahogar a sus hijos en un río y luego se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu vaga por las noches cerca de los cuerpos de agua, llorando y buscando a sus hijos, y a veces se lleva a los niños que se encuentran en su camino. Su lamento es tan aterrador que se dice que quien lo escucha está condenado a morir. La Llorona es una de las figuras más temidas y respetadas de la cultura mexicana, y hay quienes aseguran haberla visto o fotografiado. La Llorona es una leyenda que se remonta a la época prehispánica y que tiene diferentes versiones según la región o el contexto histórico. Algunos la relacionan con la diosa azteca Cihuacóatl, que lloraba por sus hijos sacrificados, o con la Malinche, la amante indígena de Hernán Cortés, que fue abandonada por él y que mató a sus hijos mestizos, el fantasma de la escalera de Tulipán. ¿Sabías que hay una figura vestida de blanco que aparece en una escalera en forma de espiral en el Museo Nacional Marítimo de Greenwich, Inglaterra? Se cree que se trata de una empleada doméstica que murió al caer por las escaleras y que ahora se manifiesta como un fantasma. Su aparición fue captada por una cámara en 1966 por el reverendo Ralph Hardy, que visitó el museo y tomó una foto de la escalera. Al revelar la imagen, se sorprendió al ver la silueta de una persona que subía por los peldaños. La foto fue analizada por expertos y se descartó que fuera un montaje o un defecto. Desde entonces, la foto se ha convertido en una de las más famosas y convincentes de la historia de los fantasmas. La escalera de Tulipán es una obra maestra de la arquitectura barroca diseñada por Christopher Wren y construida en 1695. Se llama así por los adornos de madera tallada en forma de flor que tiene en los pilares. La escalera conecta el primer y el tercer piso del museo y se dice que es el lugar más embrujado del edificio, la Bruja Blanca de Jamaica. ¿Sabes por qué se le llama la Bruja Blanca de Jamaica a Annie Palmer? Te lo contaré más adelante y te aseguro que te va a sorprender. Esta es la historia de Annie Palmer, una mujer inglesa que nació en 1802 y que se mudó a Jamaica con su esposo, John Palmer, dueño de una plantación de azúcar llamada Rose Hall.
Según se cuenta, Annie era una mujer cruel y malvada, que practicaba la magia negra y el vudú, y que asesinó a sus 3 esposos y a muchos de sus esclavos, a los que torturaba y violaba. Su reinado de terror terminó cuando fue asesinada por uno de sus amantes, un esclavo llamado Taku. Su espíritu se dice que todavía acecha la mansión de Rose Hall y que aterroriza a los visitantes y a los trabajadores. Su figura ha sido vista y fotografiada en varias ocasiones y se le conoce como la Bruja Blanca de Jamaica. La historia de Annie Palmer se basa en la novela The White Witch of Rose Hall, escrita por Herbert G. Delisle en 1929, y que mezcla hechos históricos con ficción. La verdadera Annie Palmer fue una mujer francesa que se casó con John Palmer en 1820 y que murió en 1846 sin haber cometido los crímenes que se le atribuyen. Sin embargo, la leyenda se ha popularizado tanto que se ha convertido en una atracción turística de Jamaica, la Dama de Marrón. ¿Sabes quién fue el que encerró a la Dama de Marrón en su mansión por el resto de su vida y por qué lo hizo? Te lo revelaré al final del video y verás que es una historia de celos y traición. Esta es la historia de Dorothy Walpole, la esposa de Charles Townshend, un noble inglés que vivió en el siglo XVIII y que poseía una mansión llamada Rainham Hall. Según se narra, Dorothy tuvo una aventura con un hombre llamado Lord Wharton, y cuando su esposo se enteró, la encerró en su casa por el resto de su vida, impidiéndole ver a sus hijos y a sus amigos. Dorothy murió en 1726, y desde entonces su fantasma se ha manifestado en varias ocasiones, especialmente en las escaleras centrales de la casa, donde se le ve con un vestido marrón. Su aparición fue fotografiada en 1935 por el capitán Hubert C. Proband y su asistente Indre Shira, que visitaron la mansión y tomaron una foto de las escaleras. Al revelar la imagen, se asombraron al ver la imagen de una mujer que bajaba por los escalones. La foto fue publicada en la revista Country Life y se ha convertido en una de las más famosas y controvertidas de la historia de los fantasmas. La historia de Dorothy Walpole se basa en una tradición oral que se remonta al siglo XIX y que no tiene evidencia histórica. La verdadera Dorothy Walpole fue la hermana de Robert Walpole, el primer ministro de Gran Bretaña, y se casó con Charles Townshend en 1713. No hay pruebas de que fuera infiel, ni de que fuera encerrada por su esposo, ni de que su fantasma aparezca en Rainham Hall, el fantasma de Abraham Lincoln. ¿Sabes qué presidente de los Estados Unidos fue el primero en ver al fantasma de Abraham Lincoln en la Casa Blanca? Te lo diré en unos minutos y te sorprenderá saber que no fue el único. Esta es la historia del espíritu del 16º presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado en 1865 por John Wilkes Booth en el Teatro Ford de Washington. Se dice que su fantasma se ha manifestado en varios lugares, especialmente en la Casa Blanca, donde ha sido visto por varios presidentes, empleados y visitantes. Algunos de los que han afirmado haber visto al fantasma de Lincoln son Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Harry S. Truman, Ronald Reagan y George W. Bush. Su aparición también fue fotografiada en 1950 por el fotógrafo Avi Rowe, que tomó una foto del presidente Truman sonriendo. Detrás de él se ve una figura borrosa que se parece al rostro de Lincoln. La historia del fantasma de Abraham Lincoln se basa en numerosos testimonios y relatos que se han recopilado a lo largo de los años y que sugieren que el espíritu del presidente sigue rondando el lugar donde vivió y trabajó. Algunos de los lugares donde se dice que se ha visto al fantasma de Lincoln son el dormitorio Lincoln, el pasillo Lincoln, el despacho oval y el sótano de la Casa Blanca. También se dice que su fantasma ha visitado otros lugares relacionados con su vida, como el cementerio de Springfield, el campo de batalla de Gettysburg o el Teatro Ford. Estos son los 5 casos de fantasmas más famosos y conocidos de la historia, pero hay muchos más que podrían sorprenderte y asustarte. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Crees que son reales o falsos? ¿Has tenido alguna experiencia con algún fantasma? Déjanos tus comentarios
y comparte este video con tus amigos para que ellos también conozcan estos misterios inexplicables. Y recuerda, si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún misterio. Hasta la próxima.